Romanos 6, 15 al 23. Dice la palabra de Dios: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar al Señor pidiendo su ayuda y su dirección en esta hora. Señor y Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, te alabamos, Señor. Tú nos has dejado tu palabra preciosa. Oh Señor, gracias que podemos leerla, meditar en ella. Guíanos por tu Espíritu Santo para no solo recibir tu palabra en nuestras mentes, escucharla con atención, sino sobre todo aplicarlas, recibirla en el corazón. Tu Espíritu Santo la aplique con poder en todos los que estamos aquí, cada uno conforme a su necesidad. Y también nuestra hermana Pepa López, tú la fortalezcas y le ayudes, Señor, y le des mejoría en su tobillo. Tu palabra llegue también a su corazón. Padre, te rogamos todo esto en el nombre precioso de Cristo. Amén. No es muy común usar una pregunta como título de un sermón, pero en esta ocasión creo que es muy apropiado. ¿Quién es tu amo? Este es el título de este sermón. ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu amo? El amo se define como alguien que es señor, dueño o poseedor de algo o de alguien y tiene dominio o predominio sobre ello. Entonces, quizá tú me digas, pues nadie es mi amo. Yo no soy esclavo de nadie. Nadie es mi dueño. Nadie tiene predominio sobre mí. Déjame decirte que eso no es así. Y vamos a considerarlo en este mensaje. En primer lugar, vamos a ver que todos somos esclavos de dos posibles amos. Todo ser humano es esclavo de dos posibles amos. Fíjate que la pregunta que hice al principio no es, ¿tú tienes algún amo? ¿Tienes algún amo? No. Eso ya lo he dado por sentado. Tú y yo, todos los seres humanos, tenemos un amo. La pregunta que hice es, ¿quién es tu amo? No todos son conscientes de esta realidad, pero todas las personas de este mundo son siervas o esclavas de dos posibles amos. Y no hay un abanico muy grande, son solo dos. O somos esclavos de uno o de otro. Estos dos amos no se llevan nada bien entre sí. No podemos ser siervos de los dos a la vez. Lucas 16:13 dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, o amará al otro, o estimará al uno, o menospreciará al otro. Pues bien, estos dos amos son Dios y el pecado. O servimos a Dios
o al pecado. Cada persona de este mundo o vive para Dios o vive para el pecado. Los incrédulos no quieren darse cuenta de esta realidad, de esta verdad, y algunos que dicen ser creyentes parece que tampoco son conscientes de esta realidad. Pero esta es la verdad, solo hay dos amos. Bien, pero ¿qué dice la Escritura? Vayamos a la Biblia. ¿Realmente la palabra de Dios nos enseña esto de que hay dos amos? La respuesta la tenemos en uno de los versículos que leímos al principio, Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y si nos sometemos como esclavos, digo yo, si nos sometemos como esclavos para obedecer a alguien, significa que ese alguien pasa a ser nuestro amo. Es lo que está diciendo aquí el apóstol. Pues bien, Pablo concluye este versículo 16 diciendo que en esta vida solo hay dos posibles amos a los que un hombre, un ser humano, puede servir o someterse. Sigue diciendo, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Así que, según este versículo, solo hay dos amos, el pecado o la obediencia. Pero pastor, tú dijiste que esos dos amos eran el pecado y Dios. Bueno, cuando en este contexto hace referencia a la obediencia, se está refiriendo a Dios. Aquí se está personificando a la obediencia y se refiere a Dios mismo. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que dice un poquito más adelante, el versículo 22, contexto inmediato. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, erais esclavos del pecado, ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. El par de amos del versículo 16, que vemos en el versículo 16, pecado, obediencia, se aclara aquí, en el versículo 22, pecado, Dios. Pecado, obediencia, pecado, Dios. Así que solo hay dos amos, el pecado y Dios. Dios y el pecado. Y tú y yo somos siervos o esclavos de uno de esos dos amos. No se puede servir a los dos a la vez, no. Esto es imposible. Y tampoco se puede dejar de servir a ninguno de los dos, no. O a uno o a otro. Es lo que nos enseña la palabra inspirada de Dios. La pregunta es, ¿a quién sirves tú? ¿A quién entregas tu corazón, tu tiempo, tus fuerzas, energía, pensamientos, posesiones materiales, etcétera, etcétera? ¿A cuál de estos dos amos estás entregando tu vida? Esto nos lleva a las siguientes preguntas que debemos ver a continuación para que nadie esté autoengañado. Ni los incrédulos, ni muchos que dicen ser creyentes, que piensan que sirven a Dios, pero en realidad continúan esclavizados al pecado. Es necesario que respondamos a estas preguntas. ¿Cómo sabemos si nuestro amo es el pecado? ¿Cómo sabemos si nuestro amo es Dios? ¿Qué paga recibe aquel que es esclavo del pecado? ¿Qué paga recibe aquel que es siervo de Dios? Veamos la primera pregunta. ¿Cómo sabemos si nuestro amo es el pecado? La respuesta rápida a esta pregunta es, sabemos si nuestro amo es el pecado si nos sometemos a él para obedecerle. Esto es lo que leímos en el versículo 16. Si nos sometemos al pecado para obedecer, ese es nuestro amo. Bien, pero ¿qué significa exactamente someternos, obedecer al pecado? Y aquí la pregunta clave. Recordemos que el pecado es transgresión de la ley de Dios. Dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Se dice explícitamente. El pecado es infracción de la ley de Dios. Así que, someternos, obedecer al pecado, ser esclavos del pecado, consiste en dedicar todo nuestro tiempo, fuerzas, intelecto, energías, en definitiva, dedicar nuestra vida
para infringir, transgredir continuamente la ley de Dios. La persona puede que haga esto consciente o inconscientemente, lo de servir al pecado, pero esta es la situación en la que se encuentra todo ser humano desde que nace. Todos nacemos siendo enemigos de Dios y por tanto todos nos encontramos por naturaleza esclavizados al pecado. No que el ser humano, los niñitos, nacen buenos y después se convierten en malos. No, esto no es lo que enseña la Biblia. Es que nacen malos ya, de fábrica. Todos nacemos siendo enemigos de Dios. Fijaos que nos dice el versículo 19 de Romanos capítulo 6. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. El que sirve a la inmundicia y a la iniquidad presenta, entrega todo su ser, su cuerpo y su espíritu para servir al pecado, para cometer pecados, vamos, para pecar. Y para ello nadie le obliga o le fuerza en contra de su voluntad. Ay, que me están obligando a pecar. No, 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 no. Tú al niño, al joven, al adulto, no le tienes que presionar para que peque. Ya peca él solito. Lo tiene de fábrica. Tal persona se somete gustosamente al pecado, se entrega voluntariamente al pecado. Dice en Romanos capítulo 1, versículos 28 al 32, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta es la situación de los que se encuentran esclavizados al pecado. Esta es la situación de todo incrédulo. Luego entonces, ¿cómo puedes saber tú si tu amo es el pecado? ¿Cómo lo puedes saber? Pues examina tu vida. Examina tu vida, tus costumbres, tus patrones, tus deseos, tus hechos, tus motivaciones, tu conducta habitual. Examínala. Piensa. Párate a pensar cómo es. Si solo piensas en ti mismo, en lo que a ti te agrada, lo que tú quieres, sin tener en cuenta para nada la palabra de Dios, ni a Dios, por supuesto, entonces debes saber que tú no eres libre, eres esclavo. Esclavo de tus propias pasiones, esclavo de tus propios deseos, esclavo de todo aquello que es contrario a la santa ley de Dios, porque te entregas a desobedecer, a transgredir dicha ley sin temor alguno, día tras día, día tras día, día tras día. Ah, pero yo no soy ladrón, ni soy adúltero, ni yo he matado a nadie, yo no soy un asesino. No pienses en grandes pecados. Bueno, yo miento, pero un par de veces al año como mucho. Mira qué dice la Escritura. Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 20. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Buah, yo ahí no entro. Eso no es conmigo. Espérate, es que sigue diciendo, hay más. Idolatría, hechicerías, enemistades. Uy, espérate, ¿eso se está poniendo al mismo nivel que los fornicarios? ¿Y que los adúlteros? Espérate, que hay más. Enemistades,
pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y por si faltara algo, sigue diciendo, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Claro. Los que practican tales cosas. Los que tienen como patrón habitual de conducta en su vida tales cosas. Y le da igual. Y no se arrepiente, y pasan de Dios y de su palabra. ¿Estás envuelto? Pregunto. ¿Estás envuelto en enemistades, pleitos, contiendas, disensiones con otras personas? ¿Con tus vecinos? ¿Con tus compañeros de trabajo? ¿Con los que viven en tu casa? ¿Procuras o promueves esas contiendas, esas enemistades, en vez de procurar el amor y la paz? Si este es tu caso, entonces examina tu corazón, porque puede que estés esclavizado al pecado. Quizá tú tienes un problema con la envidia, los celos, la lujuria, la ira, la impaciencia. ¿Cuán paciente eres con tu esposo o con tu esposa? ¿O con tu hermano? ¿O con tu padre? ¿O con tu compañero de trabajo? ¿O de estudio? ¿Eres impaciente con todos los que te rodean y no le das la más mínima importancia a eso? Es mi carácter. Ajá. Quizá tu problema principal es el orgullo, que te lleva a la idolatría a ti mismo. La idolatría no es tener una figurita de madera o de metal meramente. No, eso no es solo eso. No es solo eso. Podemos tener ídolos en nuestro corazón. Y yo creo que el principal ídolo de este mundo hoy en día es yo mismo. Claro, porque me pongo yo antes que a Dios. Y eso es un ídolo. Todo lo que le quita el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Eso es un ídolo. ¿Tu orgullo te lleva a la idolatría? Tú nunca te equivocas. Es el resto del mundo el que falla continuamente, pero tú nunca fallas. Quizá tu esclavitud al pecado destaca por tu egoísmo o egocentrismo, donde solo piensas en ti mismo, en satisfacer tus deseos, y no te preocupa lo más mínimo el bien de los demás. Todo esto y otros pecados más, unido al hecho de que no hay en ti ningún signo de arrepentimiento ni de temor de Dios, son indicativos de que tu amo es el pecado. No Dios, el pecado. Así que no es cuestión de lo que digamos con nuestros labios. No es cuestión meramente de decir que soy cristiano. Si tu patrón de vida manifiesta que tu amo no es Dios, sino el pecado, entonces tú no eres un verdadero cristiano. Y lo que necesitas es reconocer tu pecado, confiar, creer verdaderamente en Jesucristo como el único que puede salvarte de tus pecados. No tú mismo, ni otra persona, ni el pastor, ni nadie. Solo Cristo. Y por supuesto también debes arrepentirte sinceramente de todos tus pecados. Arrepentimiento sincero. Lo que supone un cambio verdadero y visible en tu patrón de vida, en tu conducta. Ese es el verdadero arrepentimiento. Si no haces eso, sigues esclavo del pecado. Y tu destino, según la Escritura, es el infierno. Siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos si nuestro amo es Dios? Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18 nos responde a esta pregunta. Pero gracias a Dios,
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si nuestro patrón de vida, de conducta, es de obediencia al Señor, a su palabra, si lo que nos caracteriza es que somos personas que servimos a Dios, que vivimos para agradar al Señor y que todo esto lo hacemos de corazón, dice, habéis obedecido de corazón, aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, habéis obedecido de corazón, no para que otros nos vean, lo hacemos de corazón, por amor a Dios, entonces tenemos motivos para pensar que Dios ha obrado en nuestros corazones, nos ha salvado, y es por eso que podemos obedecer al Señor, porque Dios previamente ha obrado en nosotros, y podemos asegurar así que Dios es nuestro amo. Dios es nuestro amo, si vemos esos frutos. Los que verdaderamente son siervos del Señor ya no son gobernados por sus pasiones pecaminosas. Los creyentes son guiados por el Espíritu Santo y gobernados por la justicia. Queridos hermanos, Dios es el que ahora gobierna en nuestros corazones, en nuestras vidas. Él es nuestro amo. Si esto es una realidad en ti, entonces tiene que ser visible, palpable. Tú podrás saber si Dios es tu amo, si en verdad se ven en tu vida frutos de obediencia a las Santas Escrituras. Si en tu patrón habitual de conducta se puede apreciar el fruto del Espíritu Santo. Ay, pero pastor, es que yo peco. Claro, porque todavía no hemos sido glorificados, hermanos. No hemos sido perfeccionados. El asunto es que cuando un verdadero creyente peca, obedece las Escrituras, ¿y qué hace? Se arrepiente, le pide perdón a Dios y procura no volver a pecar. Esta es una señal de un verdadero creyente que reconoce, confiesa su pecado y se aparta y procura agradar al Señor. No que nunca vaya a pecar. Y si peca, se entristece y trata con eso. Es de importancia. No, es que yo soy así, mi carácter, yo soy así. Pues si se ha molestado, que se moleste. Que se dé una ducha fría. Allá él, allá ella. No, esa no es la actitud de un creyente. No. Esa es la actitud de los que están esclavizados al pecado. El creyente se humilla, se arrepiente y da el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Quisiera leer ahora un pasaje que nos indica de forma muy clara quiénes son verdaderamente siervos de Dios, quiénes tienen a Dios por su amo. Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son estos? ¿Cómo se manifiesta? Los que están en Cristo Jesús, los que tienen a Dios por su amo, sigue diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dando el fruto del Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero sigue diciendo, los versículos 9 al 14, mas vosotros no vivís según la carne. Le está hablando a creyentes. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí Pablo ya le está llamando al autoexamen. ¿Os dais cuenta? Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Bueno, está hablando el apóstol, yo soy creyente, y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Uy, espérate. No, claro.
porque tenemos que examinarnos. No es que digo que soy creyente, no es que digo que, bueno, que yo leo la Biblia, no es que yo creo, no. Hablar se puede hablar mucho. La cuestión es los frutos. ¿Qué fruto se da? No vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es de Dios. Su amo no es Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Sí, puede haber obras de la carne en un creyente, tristemente, sí, tristemente. No es lo que debe haber, pero lo hay. Pero el creyente no se queda ahí. Somos pecadores, ¿qué le vamos a hacer? No. Si vivís conforme a la carne, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Hay obras en vosotros? ¿Hay pecado en vosotros? Tristemente sí, pero tenéis al Espíritu Santo morando en vosotros. Y sí por el Espíritu, clamando al Señor, haciendo uso de su palabra, obedeciendo a la palabra inspirada por el Espíritu Santo, en dependencia del Espíritu Santo, procuramos hacer morir las obras de la carne. Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No otros, estos. Solamente estos son hijos de Dios. Esto es maravilloso, hermanos. Los que verdaderamente hemos creído en el Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido hechos siervos de la justicia, Dios es nuestro amo, pero aquí nos dice también que Él es nuestro Padre, porque nos está diciendo que somos hijos de Dios. Así que el Señor es nuestro amo, pero también es nuestro Padre. Él nos guía, nos gobierna de forma buena, tierna, amorosa, justa, perfecta. Por eso decía antes que esos dos amos de los que estamos hablando son totalmente distintos, opuestos. Sí, hermanos, Dios es nuestro amo, pero es un amo maravilloso, perfectamente bueno. Todo el mundo debería desear tener ese amo. Pero qué triste. Todos desde que nacemos estamos cegados, esclavizados al pecado. Como dice la Escritura, muertos en nuestros delitos y pecados. Y no queremos a ese amo tan bueno, tan maravilloso, tan perfecto. De modo que, ¿cómo puedes saber tú y yo si nuestro amo es Dios? En resumen, si estamos llevando fruto de santidad. En Romanos 6:22 decía, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Y cómo se manifiesta esa santidad? Por la obediencia al Señor. Una obediencia constante, sincera, de corazón, por amor a nuestro Dios. Dice en Romanos 6:19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad.
que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Te pregunto, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es tu situación? ¿Cómo está tu corazón? Hermanos, cada uno tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Si Dios es tu amo, ¿estás viendo fruto de santidad en tu vida? ¿Como algo habitual? ¿Un patrón en tu vida? ¿Te dueles por el pecado? ¿Te preocupa por agradar al Señor, por conocer la voluntad de Dios y obedecerla? Esto no es para ser salvo, esto no es para ganar la salvación, es porque ya somos salvos. Si tú dices que ya has sido salvo, que ya has creído en el Señor, que Dios es tu amo, entonces, ¿se ven esos frutos? Piénsalo bien, porque este es el destino eterno de tu alma. Porque si no se ven esos frutos, entonces puede que estemos autoengañados. Yo mismo, me engaño yo a mí mismo. Me digo que soy creyente cuando no lo soy. Hay que ver los frutos. Siguiente pregunta. ¿Qué paga recibe aquel que es esclavo del pecado? Vamos a leer de nuevo Romanos 6:16. Nos lo vamos a aprender de memoria. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? El pecado es un amo malo, cruel, despiadado. Lo único que te espera si continúas esclavizado a él es dolor, sufrimiento, amargura, destrucción, muerte. El versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y en el versículo 21 dice también, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Queridos hermanos, no nos dejemos engañar por la aparente felicidad que vemos en los incrédulos. Sus caras pueden mostrar sonrisas, euforia, alegría, pero en realidad sus vidas están vacías, llenas de amargura, frustración, confusión y otras muchas cosas que no podemos ver en la intimidad de sus hogares y sus corazones, porque no podemos entrar ahí. Y no estoy diciendo esto por hablar, lo digo por propia experiencia. Yo fui incrédulo hasta los 19 años. Yo era un chico que parecía estar muy feliz y contento, pero cuando estaba en la soledad de la noche, cuando me quedaba en el silencio de mis pensamientos, estaba vacío, sin rumbo, sin esperanza. ¿Qué nos encontraríamos si pudiéramos entrar en los pensamientos, en los corazones de muchas personas hoy en día? Dice la Escritura, están sin Dios y sin esperanza en el mundo. Hasta que el Señor tuvo misericordia de mí y me rescató de esa esclavitud al pecado. Yo era un buen chico, pero estaba esclavizado al pecado. De modo que, sí, es así, la paga del pecado es muerte, es condenación eterna, pero también se refiere a separación de Dios. Y esto ya está pasando con aquellos que están esclavizados al pecado. Viven lejos de Dios y Dios está lejos de ellos.
Y eso tiene unas consecuencias que ya se notan aquí, ahora. Se nota en la sociedad que nos rodea, y aún más lo notaríamos si pudiéramos entrar en los hogares y en los corazones de los incrédulos. No tienen la paz de Dios, no tienen el gozo, el descanso, el amor que el Señor da a sus hijos. En las vidas de aquellos cuyo amo es el pecado, lo que predomina es la tristeza, el dolor, la amargura, la desesperanza, el estrés, la turbación y otras muchas cosas malas. Y para completar esta paga, finalmente recibirán la condenación eterna en el infierno, si persisten en esa esclavitud al pecado, en servir a su amo. Pero además, debemos destacar que esta paga es bien merecida. No es una paga injusta. Ay, pobrecito, qué bueno es, pero mira lo que el Señor le está dando. No. Los que tienen al pecado por su amo merecen la muerte, la condenación, la ira de Dios. Dice en Romanos capítulo 2, versículos 5 y 6, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículos 8 y 9. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Y dice en el capítulo 1, versículo 32, que lo leímos antes también, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, aquellas cosas malas, que dice que ha citado antes, los que practican tales cosas son dignos de muerte, son dignos, merecen la muerte. Estos no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que esta es una paga merecida para los que son esclavos del pecado. Por último, última pregunta, ¿qué paga recibe aquel que es siervo de Dios? ¿Qué paga recibe aquel cuyo amo es Dios? Dice en Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga que recibe aquel que es siervo de Dios es la vida eterna. Pero es muy importante que recordemos aquí que esta paga no es algo que merecemos. Yo he usado esta palabra, pero quiero que me entendáis. La paga, esta vida eterna, no es algo que merecemos. Cuando habla del pecado, dice paga, es decir, nosotros pecamos y lo que merecemos por ello es la muerte. Si tú trabajas en una empresa, mereces que esa empresa te pague por tu trabajo. Tú mereces esa paga porque has trabajado. Así sucede con el pecado. Si le servimos, lo que merecemos es la muerte. Sin embargo, con el servicio a Dios no sucede lo mismo, no es así. Cuando habla del servicio a Dios, dice dádiva. ¿Os habéis dado cuenta? No dice paga. La Escritura dice dádiva. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios no dice paga de Dios. La dádiva de Dios es vida eterna. Es decir, el Señor nos da vida eterna, pero es por su gracia. Es una dádiva, es un regalo, es de pura gracia. Es decir, no lo merecemos. Por gracia sois salvos, como dice Efesios 2:5. Pero esta dádiva no es solo para el mundo venidero, para el futuro. Es también para esta vida aquí y ahora, en la tierra. Sí, hermanos, aquí. Aunque el creyente pase por tribulaciones, pruebas, situaciones difíciles, por causa de la maldad que le rodea, por causa del pecado remanente, por causa de este mundo caído, los ataques del diablo, aún así, recibe innumerables bendiciones de parte del Señor.
Dios sostiene a sus hijos, los fortalece, los consuela, los anima. El Señor nos da de su gozo, nos da una paz que no es como la que da el mundo. La paz que da el Señor no es como la del mundo, es la paz que el Señor nos da, que el Señor nos deja, la paz con Dios. Ya no hay enemistad contra Dios, hay paz para los creyentes, para los que han creído en el Señor. Es cierto que aquel que tiene a Dios por su amo puede llegar a recibir tribulaciones y estas han sido predeterminadas por Dios, pero aún esto es una manifestación del amor divino. El Señor quiere nuestro bien, hermano, el Señor quiere tu bien y el mío. Sí, yo tengo la vida eterna, pero mira la de pruebas, situaciones difíciles, que yo paso aquí, sufrimiento. El Señor lo determina para tu bien, para mi bien. A los que a Dios aman, todas las cosas ayudan para bien. Los que han sido llamados por Dios. El Señor quiere nuestro bien y después vemos el fruto de justicia que se manifiesta en nuestra vida. Esta paga o esta dádiva es mejor que la del pecado, ¿no? Bastante mejor. Ya para concluir, así que estos son los dos amos que hay y estas son las pagas de cada uno de ellos. Déjame decirte, no sigas esclavizado al pecado. Lo que te espera es dolor, tribulación y angustia en esta vida y condenación, sufrimiento eterno en el infierno después de la muerte. Es así. Si sigues esclavizado al pecado, no sigas ahí. Ve a Cristo, ve a Cristo. Solo Cristo te puede liberar de la esclavitud del pecado y llevarte a ser siervo de la justicia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Con la sangre preciosa de Cristo, por su sacrificio, por su muerte, esto es lo que significa la sangre preciosa de Cristo, por su sacrificio, por su muerte. Él paga el castigo que nosotros merecemos por nuestros pecados, si en verdad tú crees en el Señor Jesucristo. Los que vayan al infierno sin creer en Cristo, no, Dios no pagó por ellos. Cristo no pagó por ellos. Rescatados por la sangre de Cristo. Pero para que seas liberado de esa esclavitud al pecado, tú también tienes que humillarte delante de Cristo, con fe, creyendo que solo en Él podrás recibir el perdón de tus pecados. Tú tienes que acercarte al Señor Jesucristo, creyendo de todo corazón que Él murió por tus pecados, que Él sufrió el castigo que tú mereces por tus pecados y que solo Dios te perdona por Cristo. Solo por Cristo. No Cristo más tu justicia, más algunas cositas buenas que yo he hecho. Mira, que el Señor Jesucristo me ha salvado, pero a eso hay que añadirle, oye, todo lo que yo he hecho de bueno en mi vida, ¿no? Mira cuántas cosas buenas he hecho. Me gusta mucho la analogía esa que he escuchado en otro lugar. Como, imagina el criminal que va a alguien que es acusado, ¿no? Alguien que es acusado va al juicio y se le acusa de robo, o de asesinato, de lo que sea. Y el juez le dice, bueno, pues aquí estamos para juzgarle, y usted es culpable. Y el acusado, espera, señor juez, si yo he hecho estas cosas malas, pero mira todo lo bueno que yo he hecho en mi vida, ¿eh? Mira toda la cantidad de cosas buenas que yo he hecho. Y ahora usted me va a condenar porque he robado una cosita.
porque he matado a una personita, a una persona. Pero mire todas las cosas buenas que yo he hecho. El juez le dirá, no estamos aquí para juzgarle por sus cosas buenas, sino por sus cosas malas, por lo que ha hecho mal. Dice la Escritura que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Y los trapos de inmundicia son los que usaban las mujeres para la costumbre de las mujeres. Nuestras mejores obras no sirven de nada. No sirven de nada ante los ojos de Dios. Ni ahora, ni en el día del juicio final. No sirven para nada. Porque hemos pecado contra Dios. Nada más que hayamos cometido un solo pecado. Y seguro que hemos cometido más de uno. Merecemos, por esos pecados, la condenación. Pero el Señor en su misericordia envió a Cristo para que sufriera ese castigo por nuestros pecados. Y solo por Cristo podemos ser salvos. Por su sacrificio expiatorio en la cruz. Y nosotros, hermanos, tenemos que permanecer unidos a Cristo para poder llevar el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ver si Dios es nuestro amo? Llevando el fruto del Espíritu. Para poder llevar ese fruto del Espíritu Santo tenemos que permanecer unidos a Cristo. Permanecer, perseverar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y no es que vamos a ser salvos por la perseverancia, no. Es que el que persevere hasta el fin estará manifestando que es un verdadero creyente y que es salvo. Eso es lo que significa ese versículo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y dice también en Juan 15, versículos 1 al 5, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Claro, nada podemos hacer que glorifique al Señor. Podemos hacer muchas cosas malas, pero que glorifique a Dios, nada. Si no estamos unidos a Cristo. Unidos al Señor. Y esto conlleva clamar a Dios, estar unidos al Señor, permanecer cerca de Cristo en oración, leyendo su santa palabra, su santa ley, su voluntad y aplicando, obedeciendo al Señor. No, yo ya permanezco en Cristo porque oro mucho al Señor y leo mucho la Biblia, Y presto atención a los sermones. Yo voy a la iglesia, presto atención, y estoy atento y tal. Y después en tu vida diaria, ¿qué hay? ¿Hay frutos de obediencia? Porque si no lo hay, déjame decirte que tú no estás permaneciendo en Cristo. El que permanece en Cristo lleva, ¿qué? Fruto. Si no estás llevando fruto, significa fruto de obediencia, fruto de santidad, en tu vida diaria, significa que no estás permaneciendo unido. Significa que no permaneces unido a Cristo. Hermanos, tenemos que perseverar en ello. Y yo me lo tengo que recordar a mí, el primero, continuamente. Si tenemos que tener nuestras devociones personales cada día, cada día.
nuestro tiempo de comunión con el Señor cada día. Pero después el día tiene muchas más horas, ¿eh? Y pensemos, yo tengo que servir a mi buen amo, a mi Padre Celestial, a mi Dios. ¿Y qué me dice el Señor? Y se presenta una situación en mi hogar, con mi esposa, con mi esposo, en mi trabajo, en la iglesia. ¿Cómo tratamos eso? ¿Cómo nos conducimos? En el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en la calle, donde quiera que estemos. Clamemos al Señor para que nos ayude a perseverar, a permanecer unidos a Cristo de esta forma y llevar fruto para la gloria y la honra de nuestro buen Dios. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre eterno, te damos muchísimas gracias. Cuán clara es tu palabra, Señor. Oh Padre, te rogamos, tú tengas misericordia, Señor. Que tu palabra lleve buen fruto. Que tu palabra que ha sido sembrada lleve mucho fruto. Señor, ten misericordia. Si hay aquí alguien esclavizado al pecado, tú quebrantes su corazón. Que se vuelva a Cristo, humillado, arrepentido. Que deje de servir al pecado y sirva al Señor Jesucristo. Y le obedezca en todo. Que se arrepienta de sus pecados y crea en el Señor Jesucristo. Ten misericordia, oh Señor. Te rogamos también por tu pueblo aquí. Que tú nos hagas ver también nuestro pecado, donde tenemos que corregir, mejorar. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no te servimos como debiéramos y servimos a nuestros propios intereses. Te pedimos perdón por nuestro pecado, Señor. Ten misericordia de nosotros. Tú nos perdones a través de Cristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tú des crecimiento, madurez espiritual a esta iglesia, Señor, para que podamos glorificarte, podamos ser luz y sal en medio de este mundo y podamos agradarte, llevar fruto de santificación para tu gloria. Por Cristo nuestro Salvador te lo rogamos todo esto. Amén, Señor. Amén.